atletas de competición, que era lo que me gustaba y mi pasión, ¿no? De hecho, en mis últimos 2 años como atleta compaginaba mis entrenamientos con el trabajo de entrenador dentro del área de la preparación física de los atletas del equipo nacional de España que estaban en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid. Entonces, al mismo tiempo que estaba terminando su etapa como atleta, le tocó participar activamente con sus compañeros en la preparación. Sí, bueno, la federación me pidió que me encargara de esa tarea y bueno, pues yo en ese momento pues decidí aceptarla y durante los 2 últimos años de mi etapa de competición pues estuve compaginando ambas facetas, es decir, entrenaba como atleta y al mismo tiempo dirigía la preparación física de ese grupo de entrenamiento. Y aprovechando ese tema, ¿cómo se ha modificado el entrenamiento, la planeación en el taekwondo desde esos tiempos hasta ahora? Bueno, ahora todo es mucho más profesional y mucho más científico. Antes la idea o el concepto que se tenía del taekwondo y de la preparación física era muy general. Básicamente todo estaba basado en la experiencia del atletismo y hoy en día pues todo es mucho más específico. Es decir, nosotros no somos corredores, no somos saltadores, somos atletas que pegamos patadas, hacemos desplazamientos y buscamos estar en las mejores condiciones para aplicar una estrategia o unas acciones técnico-tácticas. Por tanto, bueno, la preparación física tiene que ser mucho más específica, pues como se hace actualmente. De acuerdo, profesor. Y bueno, tengo entendido también que paralelo a sus inicios como entrenador en la Federación Española, creo que también fue a capacitar muchos entrenadores en Rusia. Es una parte sobre la que quisiera que nos hablara, porque pues ha tenido un salto Rusia en los últimos años increíble, ¿no? Sí, bueno, había un acuerdo entre España y lo que era la antigua Unión Soviética pues para capacitación de entrenadores. Entonces me eligieron a mí para ir a formar durante 2 años, no viviendo allí, pero sí yendo a dar seminarios y formé a más de 300 entrenadores de las, creo que son 17 repúblicas que formaban la Unión Soviética para que fueran a expandir y a difundir el taekwondo, sobre todo el sistema de taekwondo de entrenamiento de competición en sus respectivas zonas, ¿no? En ese periodo, pues como ya te digo, formé a casi 300 entrenadores. En esos momentos el taekwondo en Rusia y el resto de repúblicas de la antigua Unión Soviética estaba muy, muy, muy básico. Es decir, sus conocimientos pues se limitaban básicamente lo que es a la técnica fundamental, punses, etcétera. Pero en cuanto a sistemas de entrenamiento y esquemas técnico-tácticos y situaciones, pues estaban un poco verdes todavía, ¿no? Entonces a mí me encargaron esa tarea y yo pues durante esos 2 años pues estuve formando a muchos entrenadores y muchos de ellos pues han estado dirigiendo los equipos nacionales, incluso algunos son presidentes de alguna federación ahora mismo. Y bueno, es un grato recuerdo porque cuando viajo por el mundo pues tengo muchos amigos o muchos alumnos, como se puede decir, de todos esos países. En aquel momento cuando usted fue todavía era Unión Soviética. Era el momento del tránsito, era el momento de la perestroika y era el cambio entre Unión Soviética, comunidad de estados independientes y luego ya la separación definitiva. Entonces fue ese momento justo difícil, porque fue el tránsito, la transición a la democracia en aquella zona y bueno, era un momento de cambio. ¿Y a usted le tocó vivir todo ese momento a nivel deportivo? ¿El programa continuó esos 2 años o hubo algo que lo interrumpiera? Bueno, no, durante esos 2 años hasta los Juegos de
de Barcelona y fue cuando yo estuve formando a los entrenadores. Lo que sí era digno de señalar era el nivel que tenían de conocimiento, de entrenamiento y de condición física y la capacidad de asimilar el trabajo que tenían toda esa gente en ese momento. Es decir, toda la enseñanza que se le transmitía la absorbían como una esponja muy, muy, muy rápido. En el plano de los conceptos deportivos de entrenamiento o en plano técnico. Sí, en el plano de los conceptos en todo, tanto de entrenamiento como técnico. Piensa que que la Unión Soviética en esos momentos, o durante todos esos años y los anteriores, era una de las grandes potencias en materia deportiva y en investigación deportiva. Entonces, la base teórica de entrenamiento y de educación física que toda la población tenía en ese momento en la Unión Soviética era muy grande, y especialmente pues todas estas personas que su intención era formarse como entrenadores. De acuerdo. ¿Y usted cree que eso ha contribuido al éxito actual de Rusia? Y si nos quiere decir algo más que haya ayudado a que Rusia esté ahorita en los primeros planos del taekwondo. Hombre, yo creo que eso fue fundamental, porque fue el despegue, fue el salto de calidad, de tener estar muy, 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 muy básicos, a tener unos conocimientos y una capacidad de desarrollo del taekwondo en Rusia, pues importante. No sé, yo por ponerte un ejemplo, uno de mis alumnos, Mikhail Pusikov, es el entrenador de Anastasia Reznikova, que quedó medalla de bronce en Londres en 2012. Es decir, yo creo que modestamente contribuí a que el taekwondo en Rusia, pues bueno, esté donde está hoy. De acuerdo, excelente, muy bien. Y bueno, ya en su etapa más ¿cómo llegó usted a dirigir ya la selección absoluta española? Bueno, hubo ahí una propuesta por parte del presidente de la federación que había en ese momento. Necesitaban un director técnico, un director de los equipos nacionales, y bueno, pues nos convocaron a 3 personas para presentar, digamos, hacer una presentación de nuestro proyecto deportivo para el equipo nacional, ¿no? Y bueno, pues así fue. Yo hice mi propuesta, hice la presentación de cuál era mi proyecto, y fue elegido por la Junta Directiva de la Federación, y bueno, pues me contrataron y hasta el 2014. ¿Cuántos años en total estuvo en la selección mayor? 9 años. 9 años. ¿Cuáles fueron los logros de la selección española durante esos 9 años? Pues mira, en categoría mayor lo más significativo son las 3 medallas de Londres 2012, y donde obtuvimos el primer puesto en la clasificación por equipos en los Juegos de Londres 2012. Eso es el éxito más importante. Juegos del Mediterráneo, primera participación del taekwondo en los Juegos del Mediterráneo, obtuvimos 3 oros y 2 bronces, también el primer puesto en la clasificación por equipos. En los Juegos Mundiales de Deporte de Combate, Beijing 2010, España también obtuvo 2 oros y 1 plata, también el primer puesto en la clasificación por equipos. Y dando esos juegos multideporte, en campeonatos del mundo, en estos 9 años España consiguió 31 medallas, me parece que 11 de ellas fueron de oro. En campeonatos de Europa 30 medallas, 2 premios nacionales del deporte, uno para Joel González y ahora otro reciente para mi hijo Jesús,
la placa de oro del Consejo Superior de Deportes, de la Real Orden al Mérito Deportivo y la placa de oro del Comité Olímpico Español. Es decir, bueno, pues yo creo que los periodistas españoles consideraron esta etapa como la edad de oro del taekwondo español.